Buenas noches, bienvenidos a la Meta Taberna. Qué bueno que vinieron. Algo me dice que necesitan un lugar a donde escapar y yo tengo el mundo adecuado para eso. Tomen asiento y hablemos. Pero antes díganos, ¿qué van a tomar? Por si son nuevos, yo soy Benji. Y yo, Raúl. Y hoy, una vez más, vamos a adentrarnos al mundo de los héroes más poderosos del planeta, los Vengadores. En episodios pasados discutimos sobre algunos de los Vengadores más nuevos, sobre los Guardianes de la Galaxia, así como los Vengadores originales y el gran progreso que han tenido desde su introducción hasta la conclusión de la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel. Hoy vamos a hablar del resto de los miembros del equipo, aquellos que fueron cercanos a alguno de los Vengadores originales, o aquellos que se introdujeron a consecuencia de la historia que el equipo fue construyendo a lo largo de estos 10 años. Por ejemplo, Capitana Marvel, War Machine, Nebula, Falcon, Bucky, Ant-Man, Vision y Scarlet Witch. Para discutir sobre estos personajes, vamos a darle a cada uno un alineamiento, como si se tratara de un personaje de Calabozos y Dragones. Recordamos que el alineamiento consta de dos partes: la parte moral, que lo mueve a actuar, y la parte ética, cómo actúa para lograr sus metas. El eje ético ve el conflicto entre la ley y el caos. La ley involucra honor, integridad, obediencia y confiabilidad. El caos, por su parte, involucra libertad, adaptabilidad y flexibilidad. Alguien que es neutral en este eje tiene un respeto normal hacia la autoridad y no siente la necesidad de seguir reglas ciegamente ni de rebelarse contra ellas. Así que es honesto, pero puede ser tentado a mentir y engañar si le conviene. El segundo eje, el moral, ve la lucha constante entre el bien y el mal. El bien implica altruismo, respeto por la vida y una preocupación por la dignidad de los seres pensantes. Los personajes buenos ven por los demás. El mal implica todo lo contrario: egoísmo, falta de respeto por la vida y malevolencia. Un personaje neutral con respecto al bien y al mal puede estar en contra de matar inocentes, pero no iría al extremo de sacrificarse por el bien de alguien más. Las personas neutrales están comprometidas con los demás por sus relaciones personales más que por sus ideales. De esta forma, el alineamiento de un personaje es una combinación de ambos ejes, desde legal bueno hasta caótico malvado. Y para comenzar con nuestra discusión del día de hoy, vamos a hablar de uno de los personajes favoritos de Raúl. Carol Danvers era una piloto de pruebas de la Fuerza Aérea que se vio expuesta a la energía del Tesseracto y obtuvo poderes cósmicos. Además, con una transfusión sanguínea se convirtió en un híbrido humano y Kree, una raza alienígena que borró los recuerdos de la vida de Carol antes de su incidente y la convirtió en parte de sus fuerzas especiales. Con ayuda de Nick Fury, Carol recuperó sus recuerdos y se convirtió en la Capitana Marvel, usando sus poderes para traer paz a la galaxia entera. ¿Cómo puedes odiar a un personaje así? Porque no está bien escrito. Ok. Es un personaje así, muy bien, es un concepto muy interesante y es una idea muy genial que exista. Pero es un personaje muy aburrido y muy mal interpretado. O tal vez muy bien interpretado, pero entonces la interpretación que tienen de este personaje no es buena, porque lo hizo aburrido. Todo eso emocionante que suena ahí no existe, no está, no existe. Es una persona que solamente... Es que no hace nada, solo tiene su cara de aburrida y arregla las cosas y ya. Yo amo al personaje en papel. En papel. Pero en la pantalla, no lo sé. Es una mala interpretación de Superman. Sí. Cada vez aprecio más a Superman y sí. Capitana Marvel no es como me gustaría ver a Superman interpretado. No. Seguro lo pueden hacer bien. Vamos a intentar cambiar la fórmula un poquito. ¿Qué te parece si esta vez empezamos discutiendo lo que opinamos del personaje y al final damos el veredicto del alineamiento que creemos que tiene? Pero ahora que lo dijiste me tienes que empezar a guiar porque me perdí. Vas, sí. Para empezar, vamos a ver el personaje de Carol Danvers. Ahí se ve como quién sí planea las cosas y quién nos dio la estructura de este podcast y quién nada más anotó cosas en su libreta. Muy bien. Eso va al podcast. ¡Yes! El personaje de Carol Danvers tiene una personalidad terca y rebelde. De su trasfondo de discriminación por género en las Fuerzas Armadas, lleno de gente diciéndole qué es lo que puede y no hacer, la lleva a tomar decisiones de manera impulsiva, queriendo a menudo ir en contra de las restricciones que le imponen. Y yo creo que esto lo vemos mucho en la película
que incluso se libra del control mental o a pura fuerza de querer llevar la contraria. Sí, porque, o sea, lo que has dicho, vemos en la película a un personaje que estuvo atada a cierta ideología de los Kree, porque fue con la que no la criaron, pero sí, porque como pierde su memoria, entonces sí la crían prácticamente desde cero. Y le dan esa ideología y entonces durante toda la película se da cuenta que tiene que salir de ella. No muy distinto a como el capitán sale de S.H.I.E.L.D. cuando se descubre que es Hydra. Entonces sí, cuando se da cuenta que la ideología no es la correcta, que están haciendo algo que no es lo adecuado, decide salirse porque es lo correcto. Creo que se me hizo muy interesante que dijeras lo del capitán. Yes. Porque una de las cosas de las que yo me di cuenta es de que de manera similar a Steve, sí, Carol ve siempre como por el pequeñino, por la persona inocente. Sí, sí. Es lo que la mueve a salirse, ver que están sufriendo los Skrulls, es lo que la hace salirse. Y además todo el montaje de ella de pequeña es exactamente eso. Yo era la pequeña, pero aún así me levantaba y peleaba. Y ahora yo tengo fuerza, entonces le ayudo al pequeño a levantarse y pelear. Además, la vimos vimos que pasó más de 20 años yendo de planeta en planeta siendo buen samaritano. Sí, claro. Un buen samaritano cósmico que iba de aquí para allá tratando de dar su ayuda y de ver qué hacía falta en los lugares para poder ser ese héroe. Sí, en Endgame ella era como el vengador de todo el universo en vez de solo el planeta Tierra o algunos planetas que ya se expandieron los Avengers. Oh, sí. ¿Algo más que quieras agregar? No, creo que lo dije y creo que quedó muy claro cuál es el alineamiento, pero tú revélalo primero. Ok, bueno, esto que acabamos de decir, así como el hecho de que es una persona de mecha corta, que no solamente es rebelde e impulsiva, sino que también es arrogante. Sí. Antes no me tenían a mí. Ajá, sí. Su peor argumento. El peor argumento que pudo dar, pero bueno. Hace que yo la ponga de cajón como caótica buena. Y yo igual. Hey. Y aquí es donde, y te dije, quiero denotar y que se note y que se entienda que no es lo mismo, que no hay solo un tipo de caótico bueno. Ajá. El alineamiento no significa que el personaje sea igual o siquiera a veces similar a otro personaje con el mismo alineamiento. Por un lado tenemos a Carol Danvers, caótica buena, que es nada más va viendo por el pequeño, tomando decisiones de manera impulsiva, queriendo ir en contra de las restricciones que le han impuesto durante toda su vida. Y por otro tenemos a el Capitán América. Y es exactamente por eso por lo cual quiero hacer la distinción, porque no quiero que anden comparando capitán con capitana, porque no tienen nada que ver y me molestaría que alguien dijera, sí, son lo mismo, porque hace rato dijeron que caótico bueno es Steve también. No, la capitana, por otras razones, es pésima y el capitán, por otras razones, es hermoso. Y buen personaje, es hermoso por otras razones. El trasero de América. El trasero de América. Pero sí, es que en realidad creo que también puede ser por la cantidad de, ejemplo, caos y bondad que hay en cada uno de ellos. Creo, y puede ser, y podría ser este argumento, que en Danvers el caos es mucho más que en Steve. Sí. Creo que Steve apenas salta a caos y ella está ahí. Se voló el caos. Ella vive ahí. Está en caos y en liberar a todo del orden, porque ella sabe que es mejor ser libre, porque ella estuvo como prácticamente una esclava toda su vida. Sí. Y entonces está bien. Eso está muy interesante, la verdad. Pero sí, claro, es una cuadrícula de 9 alineamientos en general. Ajá. Pero pues cada cuadrito tiene como su más tirando al caos, más tirando al bien. Tal vez es caótico, pero está en la línea entre caos y neutralidad. O sea, no es una ciencia exacta. Y como decíamos como dije yo en el primer episodio, el alineamiento es algo que existe únicamente en Calabozos y Dragones. No es como que los personajes de Marvel tengan su hoja de personaje. No. Y ahí podemos ver que en efecto son caótico bueno, legal malvado, etcétera. Sí. Esto es solamente una interpretación, pero es padre darte cuenta de cómo puede haber diferentes interpretaciones para el mismo alineamiento. Exacto, le pusimos una etiqueta y eso nos sirve para entenderlos más, pero no significa que lo sean. Van en la misma caja, pero no son iguales. Y ahí es donde nada más quería decir que probablemente Steve es bueno y por tan bueno se pasó al caos. Y ella creo que es buena, pero el caos ya venía de todas formas. Ya viene de paquete. Sí, eso. Entonces sí, caótica buena, pero esa es una distinción que tenía que hacer. Muy bien. Gracias. Perfecto. Y bueno, ya que acabamos con la capitana, vamos a empezar con el siguiente personaje, que es War Machine. O sea, el coronel James Rupert Rhodey Rhodes. No te burles del nombre completo de las personas. Rupert. ¿Qué? Bueno,
Rupert es un oficial de la Fuerza Aérea y el vínculo entre la milicia e Industrias Stark, además del mejor amigo de Tony. Después de presenciar el comportamiento caótico de Tony al revelar su identidad como Iron Man, Rhodey toma una de las armaduras de Tony y la empieza a usar para el ejército. Con su armadura mejorada por Justin Hammer, Rhodey asume el manto de War Machine. Para los del CONALEP, máquina de guerra. Y continúa sirviendo al ejército de los Estados Unidos, además de formar parte de los Vengadores. Y aquí es muy importante decir que en esta descripción tan bellamente escrita queda muy claro qué alineamiento tiene. Porque menciona como 2 o 3 veces, y lo siento porque voy a romper la estructura que queríamos implementar, pero menciona como 2 o 3 veces que Rhodey es parte del ejército. Sí. Rhodey ve el caos de su amigo Tony y lo contrarresta metiendo su tecnología de Tony al ejército. Lo cual nos dice algo que es muy claro y que no iba a haber duda, según yo, que Rupert, es legal. No. Ahí vas. No, sí. Obviamente. Es legal. Y otra que no tiene duda es que es bueno. Porque, pues, claro, hace el bien. Sí. Y vas. Sí. O sea, es una persona que cree que la gente debe asumir las responsabilidades de sus acciones. Que reconoce que existe, o bueno, que debe existir una cadena de mando. Y por eso mismo firmó tan así al ahí se va los acuerdos de Sokovia. Sí, nada más le dijeron, oye Rupert, puede ser que te tengamos que poner a alguien al mando arriba de ti. No le vas a dejar de decir Rupert. Y Rupert dijo, claro, gracias, ¿dónde firmo? O sea, él inmediatamente se anota. Obviamente lo checó, pero no me sorprendería saber que Rupert nada más le dijeron, vas a tener jefe, y dijo, claro, gracias. Hay algo que me salta, que es... no me acuerdo, ¿es en Civil War? Sí. Cuando... ¿Es en Civil War? ¡Wow! Me siento mal por no recordarlo. Cuando está hablando por Skype con el suegro de Hulk y le dice... Y aparece Capitán América ahí con su equipo. Infinity. ¿Es Infinity? Ok. Sí, no me acuerdo de las películas, créete. No, sí, porque ya no tiene piernas. ¡Ouch! ¡Wow! Sí, eso fue oscuro. Sí. Continúa. Llega el Capitán América y a estas alturas ya ve que los acuerdos de Sokovia hacen más mal que bien. Los tienen con las manos atadas. Y eso lo lleva a decir como de, oye, te vamos a mandar a corte marcial. Y él, ok. Cuelga la llamada de Skype y se une a la pelea de los Vengadores. Bueno, del Capitán. Sí. Así que, aunque yo sí le daría un alineamiento legal bueno, a veces el bueno le gana a su legalidad. Yo siento que sí. Y yo siento que eso es parte de su amistad con Tony. No sé si sea la influencia que ha tenido Iron Man con War Machine, o si simplemente siempre es así. Pero hay excepciones, momentos cruciales en los que decide romper con esa misma legalidad. Yo creo que más bien es la progresión del personaje en este caso, como hemos visto. O sea, más bien... empieza súper legal y luego con los acuerdos de Sokovia se da cuenta que pues no es completamente correcto seguirlos. Digo, los acuerdos le cuestan un buen, como tú bien y oscuramente dijiste, perdió las piernas por eso. El Tony le debe haber contado que casi pierde 2 amigos que él ya considera amigos en su vida. Entonces, más bien debe haber sido que es legal y firma casi sin preguntar. Y se vuelve parte de una organización casi sin preguntar, pero una vez que vio fallar esta misma organización, que es la cual lo va a llevar a la corte marcial en esta escena, pues dijo, ok, ya, o sea, esta organización en sí no funciona. Pero es muy, muy revelador el hecho de que a pesar de que no funcionaron los acuerdos de Sokovia y a pesar de que casi todos los olvidaron y los dejaron atrás, Rupert seguía dentro de la línea de comandos, seguía skypeando con el general Ross y seguía siendo parte de la misma organización, a pesar de lo mucho que falló. Sí, tienes razón, sí. O sea que, aunque raya la neutralidad, sigue siendo legal. Su bondad lo hace rayar la neutralidad. Su bondad lo hace... Muy bien. Espero que discutamos pronto porque estamos muy de acuerdo en este tipo de cosas. Híjole, para eso necesitamos un invitado. Anótalo a la lista. Con eso terminamos el capítulo de Rupert. Pero pasamos a la más reciente integración al equipo.
tanto de los Vengadores como de los Guardianes. Sí, ambos. Nebula es una asesina cibernética, hija adoptiva de Thanos y por consiguiente hermana adoptiva de Gamora. Fue una enemiga recurrente de los Guardianes de la Galaxia durante un tiempo, hasta que logró reconciliarse con su hermana y hasta se unió a los Vengadores tras el chasquido de Thanos. Creo que fue la primera guardiana junto con Rocket que se unieron a los Vengadores. Sí. En realidad los otros guardianes siguieron siendo guardianes, nada más. Sí, si es que se unieron a los Vengadores fue cuando los llamaron Avengers Assemble, pero antes no, o sea, oficialmente serían los únicos 2 Vengadores que también son guardianes. Bueno, 2 de los 3 y Thor. 2 de los 3 Vengadores, 2 de los 3 personajes que dejaron de ser Vengadores para convertirse nuevamente en guardianes. Ajá, sí, como Thor. Como Thor. Para los Asgardianes. Asgardianes. Eso no queda tan bien en español. No, los Asgardians. Bueno, Nebula, así como cuando analizamos a Drax, me di cuenta de una cosa. Y es que a Nebula le fascina la violencia. Ah, sí. Es una sádica. Varias veces a lo largo de las películas hablan de cómo Nebula gusta de torturar a sus víctimas, de que se tarda en matar a las personas porque le divierte jugar con su comida antes de comérsela, por decirlo de alguna forma. Sí. Y de que no muestra reparos en utilizar violencia. Es sadiquísima. Sí, es muy sádica, o al menos fue muy sádica, porque la verdad yo lo que vi es una Nebula que cambió demasiado. Cambió tanto que no podía ponerse de acuerdo o siquiera entender a la Nebula del pasado, que es la que viaja en Endgame. O sea, cambió tanto y modificó tanto su forma de ser que ya no era esa Nebula sádica, ya no era esa Nebula que le gusta torturar a la gente, era esa Nebula que ayuda a los Vengadores a solucionar problemas, era esa Nebula que se mete a botes de basura de galaxias, que no sé cómo funciona ese, fue que... Oh, sí. sí, les dijeron un basurero galáctico, que entran a un basurero galáctico solo para ver si hay gente ahí, porque había una llamada de ayuda o algo así que les dijo esta Black Widow. Sí, es evidente que sí siente afecto, es evidente que Nebula, con todo y lo descorazonada que pueda parecer, Gamora, los Guardianes, incluso Tony, son ejemplos vivos, bueno, algunos más que otros, ¡Auch! de que Nebula puede sentir empatía. No me gustó tu chiste. A mí sí, y yo edito estas cosas, así que se queda. Yo voy a dejar lo que yo quiera. Si escuchan que Raúl suena muy poco simpático es porque yo edito estas cosas. Estoy intentando quedar bien. Bajo su simpatía y subo la mía. Exacto. Nebula cambia. Nebula, además, otra de las cosas que tiene es que cambia de bando fácilmente. Sí. Nunca le fue por 100% leal a Thanos, aunque ella quiere decir como que sí. No, pero estaba sumisa a él, no estaba siendo leal. No era leal. No veo una forma de escaparme. No, de hecho incluso consideró traicionarlo cuando Ronan consiguió la piedra del poder. Y en Endgame la Nebula del pasado le dice, él no me va a dejar. No dice, no, nunca lo haría. No, es, él no me va a dejar. No ve cómo salir, no es que no quiera, no es que no lo haría, es que no puede. Sí, y eso nos dice que su alineamiento es caótica buena. ¿Qué? ¿Sí? ¿What? ¿A dónde te fuiste tú con todo esto? Ok. Yo dije que al principio, la Nebula 1, la original, la primera que vemos, caótica malvada. Sí, malvada, claro. Caótica malvada, completa y totalmente. No tiene lealtad, sádica completa. Después, ya hacia el final de Endgame, Nebula original, la Nebula que queda viva y que se une a los Guardianes, yo la pondría como neutral malvada. ¿Pero por qué se quedó el malvado? Porque... ¿Y neutral? ¿Sabes qué? No sé por qué. Voy a cambiar esto. En vez de neutral malvada, voy a decir que no es caótica buena, pero podría ser caótica neutral. Caótica neutral. Sí, la razón por la que yo puse neutral malvada es porque los personajes neutrales malvados generalmente como que buscan hacer lo que quieran, o buscan hacer lo que puedan salirse con la suya, sin reparos en lo que hagan. E incluso Nebula, ya que es buena, entre comillas, ya que se cambia de bando, ya que está del mismo lado que los Vengadores. Si a Nebula ahorita le pones enfrente a alguien que se quiera aprovechar de ella, seguramente lo va a matar. No va a tener ninguna duda moral o de cualquier otro tipo de decir, ¿será bueno yo que mate a este hombre que posiblemente tiene un hijo y una familia? No, me molestaste, muere maldito. Pero ya no es esa
Al encontrar esta como familia en los Guardianes, incluso tal vez en los Vengadores, siento que lo que cambia más bien es como su alineamiento de mueran todos, destruye violencia a lo imbécil. Y más bien cambia a violencia cuando se necesite, pero siempre violencia. Tal vez malvado. Y este es uno de los problemas de tener solamente como 3 categorías. Ajá. Porque no es malvada al grado de ser egoísta, pero sí es malvada al punto de decir, no siento respeto por la vida como para no pensar en matar a alguien que pueda ser inocente. Uh-huh. Creo que más bien me fui por esa parte del respeto hacia la vida en vez del altruismo contra egoísmo. Ok. Entonces sería malvada porque no se cuestionaría el hecho de matar a alguien. No se cuestionaría el hecho de hacerle daño a alguien si ese alguien está en contra de ella. Aún si es inocente. O sea, si es inocente me refiero a si no es un criminal, simplemente es alguien que hizo la tontería de decirle, hey, tú, pelona, lo mata. No sé. Qué bueno que al menos estamos discutiendo. Sí. Tenía miedo de que fuéramos a hacer. Sí, yo creí que íbamos a ir. Sí, yo creí que ya nos habíamos puesto muy de acuerdo, ¿no? Ok, primero. ¿Caótica? Ajá. ¿Te parece caótica? Porque habías dicho neutral. Neutral. No, ese se me hace más fácil porque no, o sea, no. Nebula no va a obedecer reglas. No va a dejar que se le impongan reglas. O sea. Y sobre todo después de lo que pasó con Thanos. Sí, no, o sea, no va a seguir un código. O sea, tal vez. Y por eso yo me fui por el otro, yo me fui por caótica buena. Porque no creo que esté en los Vengadores por seguir las reglas, sino que está en los Vengadores porque ve que ellos hacen el bien y ella quiere hacer el bien. Cuando entran los Vengadores. No creo que vaya a checar el bote de basura intergaláctico porque le dijo Black Widow que lo checara. Yo creo que fue a checarlo porque pensó, sí, claro, es lo correcto. Más al estilo de Gamora. Más al estilo de, ok, me doy cuenta que esto es lo correcto. Ajá. Y el caos sigue ahí. No estoy haciéndote caso a ti, estoy haciéndote caso a mi moralidad. A mi conciencia. A mi conciencia. Yo ya llegué a este punto en el cual yo veo que esto es lo correcto. Y quiero hacer lo correcto. Y más cuando mucho de lo que yo hice en toda mi vida fue lo que trajo toda esta tragedia. Oh, así que sí se siente perder. Ya sabías que se siente. Pero eso que decías de maldad, de que mataría a alguien sin dudarlo si se le pusiera en su camino, creo que es cierto, pero no tanto como de si la insultan, sino que si se le ponen en su camino, ahí sí. Es parte del caos, no parte de la... Y exactamente. Es parte del caos para hacer el bien. Exacto. Sí, necesito matar a este cuate. Exacto. Sure, lo haré. Exacto. Nadie se va a detener en mi misión de hacer el bien. Nadie me va a detener. Diablos. Ok, sí, tienes razón. Entonces, estamos de acuerdo en que empezó como caótica malvada. Sí. Pero avanzó en la escala de el mal contra el bien. Sí. Y se fue a ser caótica buena. Sí, solo salió del mal. Puedo vivir con ella. No puedo vivir con el hecho de que me hayas ganado. No, sí puedes. Pero ya veremos qué se viene en un futuro. Y ese futuro viene con alas. Porque seguimos con Falcon. Sam Wilson. ¿No se llama Sam Marvolo Wilson o algo así? No. Sí. No, este sí tiene nombre bueno, muy bien. Sam Wilson, el cual, antes de conocer al Capitán América, se llamaba Samuel Thomas Sam Wilson. Era un miembro activo de la Fuerza Aérea. Nunca te vuelvo a escribir las descripciones de personaje. No. Lo vas a tener que hacer tú. Sí, mejor porque... ¡Son el nombre completo, maldita sea! ¡Rupert! ¿Por qué le pusieron Rupert? ¿Qué quería que no lo respetáramos? Continúa. Bueno, cuando Shrill... Eso se queda. Cuando el Capi se dio cuenta que Hydra estaba infiltrado en S.H.I.E.L.D., recurrió a Sam para que le prestara ayuda. Y fue entonces cuando Sam se unió a los Vengadores, bajo el nombre de Falcon, usando su tecnología de alas de la milicia que él tenía desde antes. Y de esta forma se mantuvo siempre leal al Capitán América, tanto así que al final llegó a ser considerado como su sucesor en el puesto del Capitán América. Y así como tú dices que Sam hizo una amistad muy duradera con el Capitán América, así también comparte muchos ideales con él. Vienen de un trasfondo similar. Sam es un veterano también de las Fuerzas Armadas, y entonces exhibe una gran admiración y un respeto hacia Steve Rogers. Lo que lo lleva a ser la persona más leal a él, posiblemente eclipsado solamente por el novio. Sí, por su... por el amor de la vida. Sí. Bucky quiere tanto al Cap que cuando se va el Cap se queda con el Cap que sobró. ¡Wow! Pero Sam, pues incluso antes de tomar las alas, ya ayudaba a otros. Como te digo, era un veterano, entonces tenía su grupo de apoyo para los veteranos. Sí.
y quería ayudar a los demás, incluso sin tomar armas o aventarse a la acción. Es cuando... Y ya cuando el Cap lo recluta, no duda en que así hará lo correcto. Sí, y es exactamente esa amistad que tiene con el Cap la que yo creo que lo lleva al alineamiento que tiene. Uh-huh. Porque yo creo que Falcon, Sam, es neutral bueno. Ok. Y es bueno por eso que dijiste, lo dijiste muy claramente, dijiste que él ayudaba a la gente y desde siempre lo intentó. Probablemente la razón por la cual entró a la guerra es una de bondad, es una de yo quiero hacer el bien. Algo vio bueno en esa guerra y lo intentó ayudar. Y al salir, inmediatamente ayuda a los que participaron en esa guerra con él y les da su apoyo. Y el neutral, yo digo que es neutral y que no se va al caótico como el Cap. Para mí tiene una diferencia muy importante con Steve, con Rupert. Que es que, o sea, ni está apegado al sistema como Rupert, ni está en contra de cualquier sistema como el Cap. Exacto. O sea, para él lo importante es la lealtad primero que nada. Míralo al lado del Cap todo el tiempo. Segundo, ayudar a los demás. Tercero, hacer lo correcto. Si la ley se pega a esa idea, bien. Si no, pues tenemos Civil War. Exacto. Tenemos una película entera que habla de eso. Exactamente, y por eso es lo que decía de la amistad del Cap, porque se va hacia el lado del caos, de dejar atrás las leyes, porque el Cap está de ese lado y porque el Cap vio que lo correcto era eso. Y Sam estuvo de acuerdo con él en que eso era lo correcto. No necesariamente era que no quisiera el establecimiento, sino que lo correcto era algo y entonces siguió eso. Pero una vez que, o antes más bien, antes lo correcto era otra cosa y esa otra cosa era ser parte del gobierno y ser un soldado del gobierno, y en ese caso eso era lo correcto y fue legal. Y no tiene un deseo o una oposición contra las organizaciones o las reglas o las leyes, sino que nada más busca hacer lo correcto. Está regido por la moralidad y no se fija mucho en cómo llegar a esa moralidad. Sí, neutral, bueno. Que de cierta forma eso nos diría que es un superhéroe más ideal de lo que fue Steve. Ahora me emocionó ligeramente más verlo con el escudo. Sí, ahora estoy pensando que vamos a tener el Capitán América que merecíamos, no el que tuvimos. Tuvimos uno muy bueno. A la Batman. O sea, sí, Batman puede ser un personaje mucho más divertido, pero el correcto superhéroe que merecían era el Caballero Blanco, Harvey Dent. Sí. Y acá esto puede ser lo mismo. Tal vez sí, el Cap es mejor superhéroe y es más divertido. Algún día hablaremos de Batman. Oh, sí, los villanos. Tal vez el Cap era el superhéroe más interesante, pero era caótico bueno. Y el mejor superhéroe y el Cap que necesitamos es Sam. Neutral bueno. Lo que habíamos dicho, el héroe por excelencia. El héroe por excelencia. ¡Dios mío! Muy bien. Yes. Neutral bueno. Y ahora sí. Es hora del novio. ¡Del novio! ¡Sí! Nada de amistades, vienen besitos. Si Sam Wilson es el mejor amigo de Capitán América, el que comparte su cama y su corazón es James Buchanan Bucky Buchanan, está buenísimo. James Buchanan Barnes. O Bucky. Bucky. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial y el mejor amigo, entre comillas, de Steve Rogers. Novio. El novio. Desde la niñez. Después de su aparente muerte en la primera película del Capitán América, fue capturado por Hydra, quienes le lavaron el cerebro y alteraron su fisiología, transformándolo en, básicamente, el anti-Capitán América, el soldado del invierno. Eventualmente se enfrentó al Cap, la personalidad de Bucky logró resurgir, al igual que su amor, uniéndose al fin a los Vengadores en la batalla de Wakanda y en la batalla por la Tierra contra Thanos. El amor triunfa. El amor triunfa siempre. Este chiste nunca se va a acabar. No, jamás, no, ese es el chiste. Es el pobre viudo. Ya que aparentemente tienes problemas para dar el alineamiento al final, ¿cuál es el veredicto que le diste tú a Bucky? Es clarísimo. ¿Por qué uno es amigo y otro es novio? Porque el amigo tiene ciertas diferencias de ideología. El amigo es neutral bueno, mientras que Capitán es caótico bueno. Pues sí, el novio es igualito, es caótico bueno. Difiero. ¡No! Neutral bueno. No, sería novio de Falcon y no de Cap. Los opuestos se atraen. Pero tampoco es tan opuesto. Estamos de acuerdo en que, al igual que Sam y al igual que Steve, ve por el niño pequeño. Sí. Cuida de sus compatriotas. Sí. Esto lo llevó a enlistarse en el ejército, luchar contra Hydra, igual que con el Capitán. Ahora, estamos de acuerdo y seguramente por acá va tu punto porque te conozco, que toda su vida ha estado bajo un sistema. Sí, de ahí va. Primero, el ejército de Estados Unidos. Sí. Después,
Hydra. Sí. Durante gran parte de su vida activa, Bucky ha sido el peón en el juego de ajedrez de alguien más. Y no es extraño entonces que busque deslindarse de esa jerarquía para ser su propia persona. Para él ser Bucky en vez de uno de los Howling Commandos, uno de los el soldado del invierno, el sicario de Hydra por excelencia. Sí. Y seguramente por eso crees que es caótico. Sí. Porque busca romper ese molde. No busca, lo hizo. Ok, lo hizo. Sí. Yo digo que no es necesariamente que busque romper con el sistema. O sea, sí, se arrepiente de lo que pasó y sí culpa a que estuvo bajo el yugo de Hydra. Está acosado por la culpa, pero siento que en este caso él sigue más que nada viendo por otros. O sea, derivado de todo lo que hizo como el soldado del invierno, Bucky, con todo el remordimiento que siente porque recuerda a cada persona que mató, solo lo llevó a intensificar su deseo de buscar el bienestar de otros. Así como cuando dijo, soy un peligro, métanme en criogenia hasta que podamos revertir lo que me hicieron. Y se vuelve el lobo blanco, el semi-Jesus Christ que estaba en Wakanda. Sí, el Jesús Salvador. Ajá. Pero ahí no es como que ni busque rebelarse contra nadie, él simplemente busca su propia identidad y busca hacer bien para los demás. Y yo creo que en este caso es de esas veces en las que, como es tan bueno, no importa si es legalmente o neutral o caóticamente, tal vez tira más al caos, pero... Porque quiere más a Steve. Porque quiere más a Steve y porque su novio lo jala para allá, pero... Odio ese chiste. No. Pero yo creo que de antes ser legal bueno, cuando era Bucky en la Guerra Mundial, ahora pasó a ser simplemente neutral bueno, porque no busca romper con ningún esquema. Ya lo hizo, y ahora simplemente vive como Bucky, como James Buchanan. Buchanan, qué buen apellido. Sí, creo que tiene razón, porque yo lo que decía era que se libera de la esclavitud que fue el soldado del invierno, y entonces deja eso atrás y deja atrás cualquier orden y lo evita, y entonces por eso el caos. Pero nunca lo vi oponerse a ningún tipo de orden. No, es un conflicto interno. El hecho de que se haya quitado de encima un control no significa que esté en contra de las órdenes o de las leyes o de ello. Pero tampoco significa que está a favor. Pero tampoco es como cuando estaba en el ejército, que era un soldadito de plomo en medio de la batalla. Sí, ahora solo le dijeron, oye, necesitamos tu ayuda, ok, voy. Pero mientras estaba haciendo nada, relajado en Wakanda. Chilling. Encontrándose a sí mismo, como tú dices, después de tantos años de no ser él. Así que es neutral bueno, porque no está en contra ni a favor de nada, solamente quiere hacer el bien. Y lo hará cuando sea necesario. A pesar de que en algún punto tuvo que romper un gran orden que tenía encima de él. Sí. Ya, ¿no? Neutral bueno. Ok, entonces... ¡Yay! Vuelvo a tomar cuerda. El Cap tiene algo que atrae a los neutral buenos. Porque además considéralo igual. O sea, ¿cuándo es cuando más se respetan Tony y el Cap? Cuando Tony es neutral bueno. ¡Wow! Lástima que no eres neutral bueno, porque si no el Cap te haría caso. Pero yo soy el Cap. No habíamos quedado que eras Strange. Pero soy caótico bueno. Strange no es caótico bueno. Lo revisitaremos. Sí, ese sí. Y ahora que ya hablamos de superhéroes tan grandes, vamos a hablar de superhéroes minúsculos. Did you just... Acabas de... El siguiente es Ant-Man, el hombre hormiga, o llamado Scott Lang. ¡Ay, sí! ¿Scott Lang nada más? Sí. ¿Y el otro qué? No. Scott Peregrine Lang. ¿Neta se llama así? No. ¿Qué? Yo escribí eso como... No. Scott Lang inició su carrera heroica como un criminal, al robar el traje de Hank Pym que le permite cambiar de tamaño a voluntad. Tras ser convencido por el mismo Hank Pym de asumir el manto de Ant-Man, Scott se convirtió en la nueva versión del héroe, que después sería reclutado por Falcon para ayudar al Capitán América en la guerra civil de los Vengadores. Ok, de ahora en adelante me comprometo a escribir mis propias introducciones porque no funciono leyendo las de alguien más. Al momento del chasquido de Thanos, Scott se quedó atrapado en el reino cuántico y su regreso puso en marcha todos los eventos de Avengers Endgame. Sin él, nos hubiéramos quedado muertos. Bueno, sin él y la rata. La rata, personajazo. Sí, y aquí hay... sí, lo siento, creo que la nueva estructura que planeábamos implementar no va a funcionar porque no funciona sin decir primero el alineamiento, porque yo creo que Scott Peregrine Lang, no se llama Peregrine, es caótico bueno. No.
Y mi argumento de por qué es caótico bueno es no por lo que de verdad hace, sino por lo que no puede evitar hacer. Scott es bueno, creo que de eso no hay duda. Ajá. Scott hace el bien. Scott busca el bien para él, para su familia, principalmente para su familia, y para el universo cuando lo es necesario. Ajá. Pero principalmente su familia, eso sí no hay duda. Y es bueno, aunque sea en esa pequeña escala. Y ahora, ¿por qué digo que es caótico? Digo que Scott es caótico no porque haya visto muchas ocasiones en las cuales rompe las leyes, o no porque haya visto yo que él busca romper las leyes, sino porque he visto que Scott no puede seguir las reglas. No importa cuánto quiera seguir las reglas, no lo ha podido hacer. Una y otra y otra y otra y otra vez ha roto las reglas sin poder evitarlo, y creo que eso es porque su naturaleza es caótica sin importar cuánto él intente pelearse contra ello. Uh-huh. ¿Y tú qué decías? Yo digo que es neutral bueno. Bueno, sí, como tú dices, no hay duda. No. O sea, ni siquiera cuando fue criminal le dijeron, hey, róbale a este viejito. Él dice, bueno, es un vato que es rico, tiene seguro, lo va a cubrir, no voy a perjudicar a nadie. Ajá, sí, hasta para robar checa no perjudicar. Hasta mucho. para robar checa no perjudicar. Entonces, Sí. bueno, no hay pregunta. Uh-huh. Caótico, no sé. Yo siento que sí, es una persona que está dispuesta a hacer lo incorrecto por las razones correctas. Uh-huh. Entonces, al final del día él no quiere ser un criminal. No. O sea, al final del día él no busca ser esta persona que rompa con ese esquema. No, es la salida que encontró. Ajá, cuando tiene la oportunidad de probar su valía como héroe, lo hace. Y si tiene la necesidad de caer al crimen, lo hace. Pero no lo sé, no lo veo como que busque, incluso si no es intencionalmente, romper con algún esquema, que es como la pauta de los caóticos. Yo siento que más bien, y al igual que Spider-Man, él es tan bueno que los métodos dan igual. Yo siento que eso puede ser, o sea, puede ser que sea tan bueno que los métodos dan igual, pero siento que a pesar de que sí, los métodos le dan igual y podría ser neutral, algo tiene en su mente que no le permite seguir las reglas, porque no importa en qué situación lo hayas puesto, lo pongas, no las ha seguido. Desde la primera no las siguió y le entró a prisión, luego las volvió a no seguir y apoyó al capitán y lo encerraron en su propia casa, y encerrado en su propia casa las volvió a no seguir y se salió, y todas las veces ha escapado consecuencias, muchas veces, y en realidad porque hace el bien, creo que le perdonan mucho, lo cual creo que está bien, pero él no puede evitar romper las reglas. Le dicen, está esta oportunidad de romper las reglas, y va, aunque él diga que no quiere, aunque él diga que busca seguirlas, su naturaleza luego le dice, sí, voy. Reglas, a romper, a robar, a salirme de mi arresto, a ir en contra de un acuerdo que quieren poner, sin siquiera haber preguntado qué onda, porque quedó muy claro que él no tenía idea qué estaba haciendo ahí. Me siento en desventaja. Admitiré abiertamente y al aire que no he visto Ant-Man and the Wasp. Oh, no, esa es cuando se sale de su casa. Sí. Conozco la historia. Me la han contado, la he leído, la he visto, pero nunca he visto la película. Tal vez ahí está mi error. Yo creo. Porque es un personaje que tiene tan poco tiempo en pantalla en las otras películas que sí. Sí, te ha faltado ver muchas de sus instancias de romper reglas y parece que no puede evitarlo, o sea, ajá. Parece que viene en su naturaleza. Te digo que creo que él no lo hace conscientemente, pero lo hace, siempre, sin evitarlo. Te cederé este personaje solamente porque no he visto su película. Y ya que la veas verás que estoy bien. No. Muy bien, ahora te toca a ti, nos podemos ahorrar las 2 horas. Regresemos un poco a la era de Ultron. Y vayamos a más grande. Como parte de su plan para evolucionar, crecer, progresar, Ultron concibió un plan para construir el cuerpo perfecto, construido con vibranio y, más importante aún, con la gema de la mente como parte de su diseño. Su plan fue frustrado por los Vengadores, quienes tomaron el cuerpo sintético e integraron los remanentes de Jarvis, la inteligencia artificial de Tony, al androide. Y así nació el ser que Thor vio en una visión, el cual adoptó esa palabra como su nombre, Vision, visión, y se unió al equipo de los Vengadores. Vis, de cariño. Vis. Y ya que volvimos al esquema tradicional, en mi opinión, no hay duda de que Visión es literalmente construido para ser el héroe por excelencia. Y por lo tanto su alineamiento es neutral bueno. No. Te creo que está construido para ser el héroe por excelencia, pero creo que se van con la finta, por así decirlo, de que el héroe por excelencia es Superman y el héroe por excelencia es legal bueno. Y eso es lo que es Vision. Ok, te leeré lo que dice aquí mi veredicto. Dice neutral bueno o legal bueno. Ajá, legal y entre bueno. paréntesis, por su condición de inteligencia artificial.
Mi particular visión de por qué podría ser legal, aunque yo lo clasifico más como neutral, es que es lógico. O sea, como una entidad sintética suele ver todo como una serie de ecuaciones, de algoritmos, lo que lo lleva a tomar decisiones con base única o principalmente en la razón. Es una estructura a la que está sujeto, quiera o no, porque pues no es humano, aunque queramos que así sea. Sí. Él no es humano. Protege la vida y ve que así le dice a Ultron. Yo no entiendo a los humanos, pero veo la belleza que hay en su potencial, en su unicidad. Y siempre actúa con el bienestar de la humanidad. Por eso es bueno. Y a través de sus reglas. Ajá. Eso es lo que yo decía. Como es creado por un humano y como está programado por un humano y por cómo funciona y cómo lo hemos visto funcionar y reaccionar, sigue las reglas. Busca el bien de la humanidad a través de las estructuras que puso la humanidad. Por eso le dan los acuerdos de Sokovia y sigue sus estructuras. Por eso, digo, o sea, nos podemos ir a lo más básico, que es lo que dijiste. Está programado. Eso ya, de cierta forma... es una estructura de la cual no puede escapar. Es una estructura que no puede salir de estructuras. El punto que me hizo decidirme más por neutral bueno en vez de legal bueno es cuando le dicen, tenemos que destruir la gema de la mente, que es básicamente tú, y él dice, ¡a huevo! Sí, eso dijo. Es una citación directa de la película. Vision dijo, ¡a huevo! En inglés dijo, ¡tu Diego! Y entonces él hace el sacrificio último, que es lo que me dijo, ok, sí, busca el bien mayor, independientemente de cómo lo haga. Pero aquí te pongo la pregunta clave. ¿Tony hubiera sacrificado a Vision por salvar a todos los demás? Sí. No. Sí. No. Sí. No lo habría hecho. Tony no hubiera sacrificado a Vision. No lo habría hecho. Pero se habría sacrificado, se sacrificó a sí mismo. Cuando no había otra opción. Y Vision no veía otra opción porque ese era su argumento lógico. O sea, ese era su... Sí, Vision solo veía, o sea, veía la lógica de que no había otra opción. Eso está muy difícil porque en este caso de verdad no había otra opción. Pero en sí, o sea, no importa qué opción usara, no había cómo escaparlo. O sea, ok, tal vez ese argumento es muy difícil de hacer. Strange nos dice que es el único camino que podía funcionar. Y Vision no importa que lo hubiera destruido un mes antes, que lo hubiera destruido un segundo antes, no hubiera cambiado nada. Creo que aquí está difícil hacer el argumento de la decisión, porque al final la decisión de Vision en ese momento no hubiera importado, porque Thanos hubiera regresado el tiempo de otra forma, más tiempo atrás, pero lo hubiera hecho. O sea que legal. O sea que sí, legal. Pero me perdí en el argumento. Sí, es que también yo estoy intentando como ver qué rollo. Porque tengo escrito neutral bueno, leo mis argumentos y pareciera que son para legal bueno. Ok, quitando el argumento de la decisión de Vision de sacrificarse a sí mismo, porque al final de cuentas creo que nos acabamos de dar cuenta que esa decisión era irrelevante. Ajá. Vision, regido por códigos. Y siguiendo códigos para ayudar a los que escribieron los códigos. Creado para ayudar los sistemas y a los que crearon los sistemas. Damn it. Vas 2. Legal bueno. El buen Vis. Me acabo de dar cuenta que Jarvis se acaba con Vis de visión. Me toca leer el de Wanda. No es cierto. La verdad voy a permitir que Benji lea el suyo de Wanda, porque él dijo que le gustó mucho cómo lo escribió y ya he arruinado este podcast suficiente con mi poca atención que tengo el día de hoy. Así que sí, si sienten que este podcast el día de hoy está peor que otras ocasiones, es mi culpa, claro que sí, me he hecho toda la culpa. Eso no lo tuve que editar. ¿Cómo editarías eso? ¿Me lo regaló? Armando. Bien, gracias. Y por eso voy a dejar que Benji lo repare justo al final. Nuestro último personaje del día de hoy, Wanda Maximoff, nació y creció en... Antes de que entres en tu descripción bellísima, la novia de Vision. Nuestro último personaje, la novia de Vision, Wanda Maximoff, nació y creció en Sokovia junto a su hermano gemelo, Pietro, al cual todos recordamos y amamos con todo el corazón. Sí, tanto que lo pusimos en este podcast, también lo vamos a debatir, ¿no? No, se nos fue muy rápido. ¡Qué tonto! Con el objetivo de librar a su país de conflictos, los gemelos se unieron a Hydra y aceptaron ser sujetos a experimentos con el cetro de Loki, que es la gema de la mente, que después se convertiría en Vision. Sí, Vision le dio sus poderes a Wanda, obteniendo así es súper bonito. Poderes sobrehumanos como resultado. Tras la caída de Hydra, los gemelos se unieron a Ultron para vengarse de Tony Stark y de lo que sus armas habían provocado en Sokovia, pero terminaron por cambiar de bando, unirse a los Vengadores, y aunque Pietro murió al combatir a Ultron, Wanda decidió continuar con el equipo, y así surgió su persona de la Bruja Escarlata, Scarlet Witch.
¿Qué opinas tú de ella? Yo opino que lo dijiste muy bien en tu descripción, así que mejor sigue tú un ratito. Yo opino que Wanda es un personaje que desde el principio tiene un sentido de justicia, de bien mayor. Eso lo lleva a aliarse con Hydra, con Ultron, porque cree que aunque es evidente que son fuerzas destructivas, la ayudarán a conseguir un beneficio que va más allá de solo ella, de solo su hermano. Pero es un personaje cuya infancia inestable la hizo conflictiva. Desde protestar por el estado de Sokovia, pasando por sus experimentos con Hydra, llegando hasta su integración con los Vengadores. Wanda siempre ha sido una persona que prefiere luchar directamente por lo que cree, a capa y espada contra quien se oponga enfrente. Y aunque siente culpa, aunque siente remordimiento por los errores que ha cometido por su actitud errática, eso no le impide hacer lo que cree que es lo correcto, a veces con la ayuda de Clint, de nuestro buen Hawkeye, y de apegarse a sus decisiones. Por esto, yo digo que Wanda es caótica buena. Yo digo que no. Yo digo que fue mucho caos por mucho tiempo, pero creo que ahorita ya dio el salto a ser lo que hemos llamado en este podcast la heroína por excelencia. Y es neutral buena. ¿Te cae? Sí, porque, y lo dijiste muy claramente aquí, sí, el orden de las cosas que dijiste, empezó con Hydra, empezó con rebelarse ante su gobierno, luego se fue con Hydra, y luego se fue con los Vengadores, y en ningún momento buscó, no, estas organizaciones están mal. La verdad le dio igual si seguía o no a las organizaciones en las que estaba, sino que nada más se cambiaba a la que a ella le parecía que era mejor en el momento. O sea, era liberal completamente, no anarquista, no era anárquica. En un inicio. Pero incluso cuando se une a los Vengadores es voy a luchar yo por lo que yo creo. Voy a luchar por el bien. Ajá. Pero no es en contra es que ni siquiera siento que, de cierta forma, por el hecho de todas las organizaciones por las cuales ha pasado, siento que no ve las organizaciones, solo ve el bien que puede hacer ella con las organizaciones, a través de las organizaciones o sin las organizaciones, como en Civil War, que se intenta salir lo más que puede porque la mantienen muy encerrada, porque es demasiado poderosa, pero ella en sí solo busca el bien y no se fija en dónde está haciendo el bien, ni siquiera a veces, y por sus errores probablemente causados por la juventud, ni siquiera se fija si en realidad está haciendo el bien, que es el inicio en Hydra. Ella solo piensa, esto es el bien, voy a seguir a Hydra, esto es el bien, voy a seguir a Ultron, ok, todo esto no era el bien, voy a seguir a los Vengadores, wow, ya le atiné, pero aquí estoy. Y cuando los Vengadores se iban a dejar de ser bien, se sale, y bien, se va al bien, solo al bien cuando haya bien, pero no por en contra de organizaciones, no tirando ninguna organización, sino que ella viendo por hacer lo que es correcto. Yo mantengo mi posición de que es caótica buena, al menos hasta Civil War. Al menos hasta Civil War. Y después de Civil War, o sea, durante Civil War. Durante Civil War. Después de que pasa la guerra civil entre los Vengadores, yo creo que ella se da cuenta de que no vale la pena luchar simplemente por luchar, que es lo que es un personaje caótico. Se da cuenta de que hay cosas más importantes. Por ejemplo, su romance con Vision, que aunque puedas sonar superficial, también le da la pauta de que en vez de luchar por una causa, ahora lucha también por una persona, o lucha por algo más humano, irónicamente. Que no es tan humano, pero sí. Ajá, sí, pero algo más personal. Sí. Algo más... Y además siento que exactamente ese romance, esa relación que tiene con Vision, es la que... Y yo siempre siento que esta influencia que tienen los personajes el uno con el otro es muy significativa. Y siento que esa influencia tiene Vision, el legal bueno, que la mueve de su caos a una neutralidad. ¡Qué bonito! Te lo daré, pero fue caótica buena. Fue caótica buena, eso sí. Pero es neutral buena. Y lo que importa es lo que es. Así que... Benji, gané 3. ¿Y yo cuántos? 1. Y los demás estuvimos de acuerdo. No importa. Sí, los demás estuvimos de acuerdo. Te odio. Las demás veces no importa. Cierto. Ganaste 3. Y aunque esto no es una competencia... Lo es. Lo tendré en cuenta y lo recordaré. Yo estoy tratando de enmendar mi error de haberte dejado ganar tantos en el anterior. Ya veremos qué pasa la siguiente. Estoy muy emocionado. Yo también. Porque con esto finalizamos. Al fin... Después de 3 sesiones, visitamos muchos, si no todos, los posibles lugares y personajes de este universo. Recorrimos la galaxia con sus guardianes. Fuimos a diversas partes de la Tierra con los héroes más poderosos del planeta. Y esperamos que este escape les haya servido y que hayan aprendido más de estos tan fascinantes e impactantes personajes. Fueron 10 largos años de contenido que nos dio Marvel y a nosotros nos dio para hablar por unas cuantas horas. Así que esperamos que las hayan disfrutado. La siguiente ocasión cambiaremos un poco la temática.
Escaparemos a un mundo de tiempos violentos, un mundo donde todo termina conectándose. Dejamos atrás el mundo de Marvel y aquí mismo en la Meta Taberna vamos a visitar un nuevo mundo. El hermoso mundo que Quentin Tarantino nos creó. Esperemos que nos puedan acompañar en este escape. Al cual, por lo que tú dijiste hace rato, que deberíamos tener una tercera persona, hemos invitado a alguien. Alguien que ha estado comentando en episodios anteriores y que al igual que nosotros, se ha introducido al mundo de Calabozos y Dragones. Alguien que estoy seguro va a animar mucho esta discusión. ¡Mucho! Los niveles de audio van a estar muy desbalanceados. Y te tocará editarlo a ti. ¡Santa cachucha! Bueno, el siguiente invitado, por toda la interacción que ha tenido, por toda la emoción que ha tenido hacia este podcast y por toda su pasión que tiene, no solo por Calabozos y Dragones, sino específicamente por Quentin Tarantino, es Darío Beltrán. Él será nuestro siguiente invitado y con él discutiremos a los personajes de Pulp Fiction. En la siguiente edición de la Meta Taberna. ¡Yes! ¡Qué bonito suena! No es que no quiera Marvel, pero el salir de Marvel y empezar a explorar nuevos mundos es muy, muy emocionante. Lo es, y he estado esperando este momento. Por fin me adentraré al mundo de Quentin Tarantino. Sí, ya te hace falta. Sí, tengo que decirlo frente al micrófono. No he visto ninguna película de Quentin Tarantino. Voy a verla específicamente para este podcast. Y ya veremos mis opiniones la siguiente vez. Y verán que este podcast arregla muchos errores en la vida de Benji, porque al fin va a haber Tarantino. Así que, sin más por el momento, vamos a despedirnos. Yo soy Benji. Y yo, Raúl. Les agradecemos por habernos acompañado hasta el final. Esperamos que nos acompañen en la siguiente emisión, aquí en la Meta Taberna. Gracias. Bye. Chao. Bye. Chao.